Fortaleciendo nuestro sindicato. Conduce Bruno Rojas, una producción de la Red Nacional de Noticias Obreras. Compañeros, compañeras, ¿cómo están? Un gusto compartir este nuevo espacio, nuevo programa de la Red de Noticias Obreras. Fortaleciendo nuestro sindicato, es el nombre que sugerentemente nos plantea poder conversar con ustedes, pero también transmitirles una serie de elementos, herramientas que precisamente aporten para fortalecer nuestros sindicatos. Bienvenidos y bienvenida. Roxana, un gusto estar contigo, con los trabajadores en este espacio. Gracias, Bruno, te agradezco mucho y también estar directamente con los trabajadores en este pequeño programa que tenemos y cuya institución que debemos velar por la estabilidad laboral. Así es, y precisamente hoy vamos a iniciar este ciclo de programas dedicados al análisis de los derechos laborales que nos permitan, reiteramos, compartir con ustedes, compañeros trabajadores, compañeras trabajadoras, información, elementos de nuestra legislación laboral, de la legislación también internacional y sobre todo aquellos elementos que nos ayuden a entender de mejor manera la importancia de los derechos laborales. Estabilidad laboral y precisamente lo vamos a presentar en el sentido de que nos interesa como programa y como red de noticias obreras reivindicar más que nunca en el día de hoy el derecho a la estabilidad laboral, como eso, como un derecho. ¿Qué significa el derecho a la estabilidad laboral? Significa sencillamente ese derecho de todos, de todas las personas y particularmente de los trabajadores asalariados, de los obreros y obreras, a tener una fuente de trabajo permanente, una fuente de trabajo que permita al trabajador y a la trabajadora tener una fuente de ingresos. Y es un derecho que ha sido conquistado por los propios trabajadores, por la clase obrera, en el sentido de que tener una fuente de ingresos significa tener una fuente de subsistencia, una fuente que asimismo también está relacionada a un derecho reconocido por normas internacionales, por convenios internacionales y por supuesto por normas, la propia constitución política del Estado en nuestro país. Un derecho que implica también que un trabajador o trabajadora no puede ser despedido por causas, por razones ajenas al propio trabajador o a la propia trabajadora. Esto significa aquello que es importante remarcar, que el trabajador tiene como elemento central el reclamar, el pelear por este derecho, tener una fuente de trabajo estable, digna, en condiciones justas, en condiciones equitativas, que es importante de remarcar. Pero bueno, veamos aquellos elementos que son importantes a tomar en cuenta respecto a este derecho a la estabilidad laboral. Y vamos a, Roxana, entonces, puntualizar aquellas normas que nos ayuden a entender este derecho y que, reiteramos, es importante tomarlos en cuenta. Bien, Roxana, entonces, la pregunta que todos nos hacemos. La Constitución Política del Estado, las normas vigentes en nuestro país, ¿qué dicen respecto a la estabilidad laboral? Un cuarto intermedio. No, bueno. En realidad, lo que vamos a hacer nosotros, vamos a hacer una síntesis de la normativa legal. Me voy dignado a hacer unos pequeños panfletos donde están las disposiciones más necesarias. La estabilidad laboral tiene este fundamento, de que el trabajador goce de su fuente de trabajo en forma indeterminada, indefinido, ¿no? Claro,
eso ya está sujeto a algunas variaciones. Debemos sintetizar que Bolivia ha suscrito con las Naciones Unidas parte de eso, de la estabilidad laboral, el 24 de noviembre del 2005, que establece a nivel internacional la estabilidad laboral. En el punto 2, antes de la Constitución Política del Estado del 2009, hubo un decreto, el 28699 del 1 de mayo de 2006. Este decreto supremo de 2006 establece la estabilidad laboral. En el artículo 10 dice, ¿no? Y en el artículo 16, siempre y cuando no esté dentro del aspecto del artículo 16, artículos por los que dispone el despido del trabajador por una serie de factores. Entonces, dice, una de dos. Este decreto dice, o le paga o los reincorpora, ¿no? De esta forma es que se ha eliminado el preaviso. ¿Qué quiere decir? Antes eran 3 meses por parte de la patronal que le notificaba para que pueda ser desafiliado o no iba a estar ya con la empresa. Ante esa situación, ya en esta opción cambia. Le paga o los incorpora. El punto 3, por favor. Ahí viene recién la Constitución Política del Estado del 2009, en el artículo 48, numeral 2, dice, tiene que haber acá los principios necesarios para la estabilidad laboral. ¿Qué significa eso? ¿No? La continuidad laboral y la estabilidad laboral. O sea, no pueden, así por así, la patronal, sea privado o estatal, propiamente despedirlo al trabajador. Porque el parágrafo principal a nivel de legislación laboral es la Constitución Política del Estado en este artículo de la estabilidad laboral. Aquí se aplican los principios de objetividad, de la protección al trabajador, de la verdad material, de la realidad objetiva del trabajador. Esos son los principios básicos que sustentan la estabilidad laboral. Por favor. Ya. Posteriormente, frente a esta normativa, hubo la emisión de la resolución ministerial 868, en la que establece que vía judicial se puede despedir al trabajador, ¿no? Y además da otra garantía, que no solamente a nivel de la resolución ministerial, sino también a través de la jurisdicción constitucional. ¿Qué quiere decir? Que necesariamente se tiene que acudir al Ministerio del Interior, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, agotar a través de las jefaturas departamentales una inspección que verifique la situación y posteriormente la emisión de la resolución ministerial. Bueno, creo que con esto hemos dado, digamos, un pantallazo inicial de lo que realmente es la estabilidad laboral. ¿Por qué? Ahora, indudablemente que los trabajadores en esta fecha del 2010 siempre es un 1 de mayo que el gobierno siempre hace algunos regalos, entre comillas, en favor de los trabajadores. Aquí ha emitido el Decreto Supremo 0495, en la que el Ministerio de Trabajo puede reincorporar, debe reincorporar al trabajador, pero además no solamente la reincorporación, sino también el pago de sus salarios y también al mismo puesto donde estaba el trabajador. Esos son aspectos imperativos de esta resolución ministerial del Decreto Supremo 0495. Ese Decreto Supremo ha sido propiamente fijado a través de una resolución ministerial, la 868 de octubre del 2010, o sea, a los pocos meses. Este procedimiento de la reincorporación ante el Ministerio de Trabajo ordena la reincorporación con carácter obligatorio. Eso es lo que dice esta disposición.
de acuerdo a esto hay un procedimiento ministerial bien rápido, ¿no? Los inspectores laborales le dan la notificación a la patronal tiene que estar presente en el momento de la audiencia, y si no está, indudablemente en rebeldía, prosigue a nivel ministerial. Este procedimiento es sumarísimo, lo que dice la ley. Bueno, en los hechos no se cumple muchas veces no se cumple. Pero esa es la esencia de esta reincorporación y de este procedimiento que a la fecha está vigente, ¿no? Claro que esta resolución, de acuerdo al Decreto Supremo 341, la Ley de Procedimiento Administrativo, señalaba que debía haber las instancias. Como primera medida, el Ministerio, a través de las vías, convocatorias, revocatoria, todo eso. Y después de eso, indudablemente, iba a la impugnación judicial. ¿Qué quiere decir? Que el Ministerio derivaba esto a los tribunales de justicia. Bueno, pero esta disposición ha sido modificada posteriormente. Ya. ¿Qué es lo que pasa? Posteriormente, vamos al Tribunal Constitucional, ¿no? Ante el incumplimiento, la ley, este decreto establece que se vaya al Tribunal Constitucional por la estabilidad laboral. ¿Qué pasa cuando va al Tribunal Constitucional? Lamentablemente, todos los fallos del Tribunal Constitucional que data de esta fecha, la mayor parte de las veces, el Tribunal Constitucional siempre ha derivado a la vía de carácter judicial. Es decir, una forma de lavarse las manos para evitar el tema de la garantía de la estabilidad laboral. Ante este incumplimiento vía judicial, es una forma, digamos, de eludir la responsabilidad de tomar la decisión. Bueno, por otra parte, el Decreto Supremo, las 0495, hay un tratamiento vía jurisdicción constitucional. ¿Qué quiere decir eso? Que como le dejan sin fuentes de trabajo, y es tan inmediato esta situación por la grave crisis económica que se tiene, por la inmediatez, se agota lo que es lo que dice la ley del procedimiento administrativo. Se iba por los recursos jerárquicos, los recursos de revocatoria. Eso ya, esta disposición elimina esas reglas, subreglas, que antes estaba legalmente, pero ahora las elimina. ¿Por qué? ¿Por qué las elimina? Por la inmediatez, porque la crisis de parte de los trabajadores era muy fuerte de muchas organizaciones. En tal sentido, ¿qué es lo primero? Obtener de la jefatura la resolución ministerial que ordena indudablemente la reincorporación. Y necesariamente aquí abre una apertura a otro, los amparos constitucionales. Teniendo una resolución ministerial y teniendo necesariamente ahora un amparo constitucional, indudablemente todos estos dos fases va a lo último, que es la jurisdicción constitucional. No sé si me he dejado entender. Primero resolución ministerial, necesariamente amparo constitucional, y después se va a la jurisdicción constitucional. ¿Por qué? Porque tiene que revisar esto, así como los amparos por acciones populares, los otros amparos que se tiene, el Tribunal Constitucional va en revisión este amparo constitucional a través de la vía de la jurisdicción constitucional. Eso concretamente es, en síntesis, el procedimiento que se agota para los recursos de reincorporación por estabilidad laboral. Ahora, indudablemente, han habido sentencias constitucionales. Estas sentencias constitucionales, como les digo, ya un poco conscientes de esta situación, de la realidad misma, el Alto Tribunal ha establecido una vinculatoriedad vertical. ¿Qué quiere decir? Que los fallos del Tribunal Constitucional son de carácter obligatorio para jueces, incluido para el Tribunal Constitucional. ¿Qué se pretende a través del Tribunal Constitucional? Unificar. Pero unificar estos fallos, ¿bajo qué argumento? Ellos pueden fallar de la estabilidad laboral
única y exclusivamente cuando esté bien fundamentado este amparo y cuando no altere el debido proceso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa acá? Lo que hace el Tribunal Constitucional hace una reincorporación provisional. Quiere decir que lo reincorpora al trabajador, pero es una revocatoria de carácter provisional. Estos fallos, esta situación del Tribunal Constitucional ha ocasionado, ¿qué número es? Perdón. 8. Aquí está. ¿Qué ocasionó? ¿Otras normas? Sí, otras normas, sí, ¿ya? Otras normas, en las que, por las que el Tribunal Constitucional en un fallo ha hecho una relación de sentencias constitucionales en las que habría fallado en favor del trabajador y otras sentencias constitucionales en las que no habría fallado en favor del trabajador por la estabilidad laboral. Hace un recuento por gestiones del 2012, 2013, 2014 y indudablemente va al 2019 donde hay un cambio. ¿Por qué ese cambio del Tribunal Constitucional del 2019 en diferentes sentencias constitucionales? ¿Por qué? Por la presión de los trabajadores. No se vaya a olvidar que los trabajadores de diferentes fábricas de La Paz, de Cochabamba, de Santa Cruz, para hacer respetar sus derechos, han tenido que utilizar único como argumento o como vía de lucha la acción directa. Entonces, este Tribunal Constitucional nuevamente un poco se lava las manos, como al decir, bueno, es específico este hecho concreto de la reincorporación y muchas de las veces va a vía judicial. Este desorden, desde mi punto de vista, por la que tenemos que llegar al Tribunal Constitucional, ha sido más que todo por la presión que han ido en lo último a las ciudades de Sucre. Diferentes organizaciones, como creo que es la Central Obrera Boliviana, la Central Obrera Departamental, de Santa Cruz, de Cochabamba y de La Paz. De esa forma han podido obtener a través de fallos constitucionales la reincorporación de los trabajadores. Eso es en el aspecto normativo. La Constitución, la Ley General del Trabajo, los decretos supremos, el aspecto del Ministerio de Trabajo, la reincorporación a través vía constitucional, necesariamente con amparo constitucional. Estimados compañeros, colegas y además trabajadores, indudablemente estos amparos constitucionales pues duran ¿cuánto tiempo? Desde el momento que se hace la resolución administrativa de reincorporación, el amparo constitucional dura aproximadamente unos 2 o 3 años. Entonces, como ustedes verán, compañeros, la única forma de la vía es, yo considero, es que el trabajador tenga que unirse, pero unirse como lo han hecho muchas empresas. Veamos lo que dice la norma y vamos a contrastar con la verdadera realidad de los trabajadores. ¿Qué es lo que pasa? Una realidad, Roxana, que preocupa. Realmente. Justamente... ¿Por qué? ¿Cuál es la realidad del trabajador? Una realidad que yo te comento, Roxana, y para todos los compañeros y compañeras trabajadoras, que afecta a miles de trabajadores. Por ejemplo, después de la pandemia, ¿qué hubo? Cierre de fuentes de trabajo, recortes de salario, porque del salario que tenían, les han recortado a los trabajadores, aprovechando que la mayor parte de los trabajadores estaban en casa o también trabajando en plena pandemia. Muchas empresas, bajo este argumento de la situación de salubridad, muchos trabajadores, en especial, por ejemplo, los fabriles, Lara Beach, Punto Blanco, Inserpaz, Tecnofor, Pollos Copacabana, La Bélgica, Prosil, Favose, Enatex fue mucho más antes.
siendo del Estado, Enatex ha despedido creo como a unos 1.200 trabajadores. Ojo, estando vigente la estabilidad laboral en la Constitución Política del Estado. Vemos, estimados compañeros de trabajo, que una cosa es la ley y otra cosa es la realidad. Lo principal, si no hay unidad de los trabajadores, si no hay unidad para tomar las determinaciones de acción directa, que es lo que ha pasado la generalidad de las veces, no estar supeditado al aspecto de carácter legal, porque si pensamos que el aspecto legal es suficiente, estamos extremadamente equivocados. No es así. Lo principal es que los trabajadores tengan que hacer su acción directa, movilizaciones, vigilias y de una u otra forma, dirigente que no cumpla sus funciones, tal como hacer propiamente las revocatorias del dirigente. Porque debemos tomar en cuenta que las dirigencias sindicales, que la historia nos los ha demostrado, siempre ha estado, la mayor parte de las veces, en función de los partidos de gobierno de turno. Coordinadores, en el caso de los gobiernos militares, y en el caso de los gobiernos de carácter democrático, los representantes por los trabajadores, muchas veces elegidos por la misma patronal. Y si estamos en este esquema, estamos yendo a la barbarie. Trabajadores, un control absoluto de sus dirigencias y el mínimo desquebrajamiento de los principios de carácter laboral, la revocabilidad de ese dirigente debe ser inmediato. Yo creo que esa crisis de la burocracia estamos pasando actualmente. Actualmente no es la época en la que el dirigente sindical obedecía por su presión y además por la propia identificación de sus dirigentes con sus bases. Vaya el caso, digamos, de la Asamblea Popular, vaya el caso, por ejemplo, de la defensa de lo que ha sido propiamente la tesis de Pulacayo, ¿no? Grandes dirigentes que han dado su vida por los principios correspondientes. Vayamos a los ejemplos, porque hemos luchado por la democracia, y luchar por la democracia como lo han hecho las 4 valientes mujeres mineras, ¿no? Entonces, veamos que realmente nuestra historia es muy interesante gracias a la acción directa de los trabajadores. Muchas gracias. Muy bien, importantes datos que nos proporciona Roxana a partir de la experiencia de trabajo con varios sindicatos, varios trabajadores y trabajadoras, a propósito de lo que significa el demandar la atención de sus derechos laborales y un derecho tan importante como el de la estabilidad laboral. El tener una fuente de trabajo permanente, estable, tal como ya justamente Roxana nos comentó, nos explicó, varias normas, comenzando por la Constitución Política del Estado, reconocen este derecho. Un derecho que también en la Constitución se puede leer como trabajo digno. Y el trabajo digno tiene algunas características, justamente esto de tener estabilidad laboral, aparte de otras condiciones importantes referidas a lo que significa este derecho. Pero ahí está la realidad, Roxana, una realidad que contrasta totalmente, contradice totalmente a las normas que están establecidas, a lo que señala la Constitución Política del Estado. Y es que para justamente compartir con ustedes, compañeros trabajadores, compañeras trabajadoras, un artículo de investigación publicado en un boletín del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, señala que entre marzo del año pasado, 2020, hasta abril de este año, se dieron 40 denuncias, casos de denuncias de afectación, de vulneración, de conculcación de este derecho a la estabilidad laboral. ¿Y cómo? A través de despidos. Justamente los casos que mencionaba Roxana y mencionados de manera muy clara de fábricas donde se han despedido masivamente a varios trabajadores. Y este despido masivo simplemente vulnera este derecho reconocido que tiene que ver con la estabilidad laboral. 40 casos en el periodo que hemos mencionado y que en términos generales también es importante señalar que en el país la flexibilización laboral ha ido imponiéndose de tal manera
que la estabilidad precisamente no es una característica de las fuentes de trabajo. Al contrario, se han impuesto con mayor fuerza empleos eventuales, fuentes de trabajo temporales, se han impuesto consultorías bajo el marco del Estatuto del Funcionario Público, en fin, y que han pintado un panorama negativo para todos los trabajadores y para todas las trabajadoras. Frente a esto es que en este programa y en este ciclo que hemos iniciado el día de hoy, nos permite justamente demandarle a todos ustedes el insistir en los derechos laborales y en este derecho a la estabilidad laboral. Bien, ya nos llegan las preguntas, Oksana, ya llegan preguntas de los participantes, de la gente que nos está viendo en este momento, porque este programa se transmite en vivo por la red de Noticias Obreras. Y esta pregunta, que la compartimos rápidamente entre todos, es: ¿cómo podemos hacer que se cumpla la reincorporación, ¿sí?, por parte de las normas establecidas? ¿Cómo hacer que los empresarios cumplan, hagan caso de estas medidas, de estas sentencias, en algunos casos de amparos constitucionales y otros, que establecen la reincorporación laboral? Esta es la pregunta, Roxana, y seguramente recogiendo la preocupación de muchos trabajadores, porque saben que luego de luchas, luego de meses, muchos meses, Roxana, de insistir en que se respeten los derechos laborales y fundamentalmente el tema de la estabilidad laboral, resulta que lo que se obtiene como logro, como victorias, no se cumple. Entonces, la pregunta es: ¿cómo hacemos, Roxana? Aunque esta es una pregunta grande, enorme la pregunta, ¿cómo hacemos para que estas sentencias, esto que emerge a favor de los trabajadores desde incorporación laboral, se efectivice? Bueno, la pregunta realmente no es sencilla de contestar, pero la realidad es la siguiente. Al trabajador actual, a todas las empresas que he mencionado, ¿no?, que a la fecha han hecho trámites de reincorporación, han hecho los trámites de los amparos constitucionales, han hecho inclusive acciones penales contra los empresarios, y lamentablemente las autoridades judiciales, en síntesis, no hacen caso a estas disposiciones. Yo creo que los trabajadores han tenido en todos estos años, ¿no?, y en los anteriores, y también en el régimen de carácter neoliberal, como ha sido la flexibilización, que ha botado a las calles más de 25.000 o 30.000 mineros. No sé si usted se acuerda, de la época del 85 aproximadamente. Lo mismo está pasando ahora, no obstante tener constitución y normativas ganadas, juicios ganados, amparos ganados, las emisiones del Tribunal Constitucional que los ampara. No obstante esa situación, no hacen caso de estas determinaciones jurisdiccionales ni administrativas. En este caso, yo considero que los trabajadores tienen una otra alternativa: o mueren de hambre ellos y sus familias, o tienen otra determinación que hacer las movilizaciones en las calles. Implica que como clase en realidad se movilice por la reincorporación, las acciones directas. Las acciones directas son esas. Lo que está pasando muchas veces, las tomas de las fábricas, la toma de la y obligar al gobierno que esté en función, sea de cualquiera, a través de una acción directa, que tenga un plan de una planificación, que el Estado se haga cargo de esto, pues. ¿Por qué? Porque directamente, ¿quién gana con las empresas privadas? ¿Quién? Única y exclusivamente el empresario, nada más. El tema, hay que hablar también del tema del salario, la composición de lo que es en realidad el salario, concretamente la plusvalía. Ese es un tema aparte, pero los trabajadores laborales
la única posición, la acción directa de los trabajadores, en síntesis, pero para eso tiene que desahuciar a sus direcciones sindicales, que lo único que han hecho es adherirse a los gobiernos de turno. Han sido estatizados los sindicatos. Eso no se lo hace. Este tema yo creo que los trabajadores, ya viene un nuevo congreso a nivel de no sé si es el próximo mes, tienen que establecerse bien, porque de lo contrario vamos a seguir heredando las mismas direcciones burocratizadas, propatronales, proestatales. Es hora que el trabajador fabril, minero, despierta de situación y se vea en la necesidad de que solo con la movilización y la acción directa podrán conseguir la estabilidad laboral y sus fuentes. Es lo único que puedo yo mencionar. Roxana, ya nos llega otra pregunta en el sentido de que las acciones legales que se dan por incumplimiento precisamente de las leyes, esto que hemos mencionado y recalcado en el programa, estamos recalcando en el programa, y la acción directa, que es ya una herramienta, es un instrumento propio de los trabajadores, ¿son excluyentes? No. ¿Se pueden hacer al mismo tiempo ambas medidas, digamos, estar en ambos campos? Una, acciones legales, y la otra que tiene que ver con la acción directa. Bueno, desde el punto de vista legal, se ha indicado de que necesariamente tenemos que hacer una demanda de reincorporación a nivel del ministerio, ¿no? Y además de los amparos. Pero, como no acatan estas determinaciones, las dos vías, la acción legal y la acción directa, no son excluyentes. Porque si fuera así, la patronal puede ser privada o puede ser estatal. Indudablemente, la calificaría esta movilización de los trabajadores dentro del ámbito inclusive del terrorismo a los trabajadores. Entonces, no es excluyente, es necesaria, es simultánea. Pero lo determinante para esto, de una u otra forma, es la acción directa secundada por las acciones de carácter legal. Creo que hay muchos sindicatos, algunos trabajadores, por esas presiones ambas, los trabajadores han sido reincorporados en algunos casos. Es eso. Muy bien, estamos entonces ya compartiendo con ustedes no solo esta explicación importante acerca del derecho a la estabilidad laboral, sino también las preguntas que ya nos han llegado al programa y que nos permiten enriquecer más aquellos aspectos, elementos que son importantes y que preocupan a todos los trabajadores y trabajadoras en el país. Roxana, en este análisis, el tipo de contratos que están establecidos en la Ley General del Trabajo, el contrato indefinido, el contrato eventual, el contrato a plazo fijo y otros que están además ratificados por el decreto reglamentario de la Ley General del Trabajo, ¿estos contratos determinan la estabilidad laboral? Es decir, sabemos que los trabajadores aspiran a tener una fuente de trabajo lo más duradera posible. Este es un principio, y esto es importante también mencionarlo para todos los compañeros, es un principio de la continuidad laboral, ¿sí? Entonces, ¿el tipo de contrato tiene que ver con la estabilidad laboral, Roxana? Sí, lo que se pretende es que exista la estabilidad laboral, tal como dice la normativa, de carácter permanente, de carácter indefinido, ¿no? Pero hay situaciones particulares. Por ejemplo, un trabajador que tenga más de 2 contratos, como dice la ley, ya el tercer contrato es de carácter permanente. Pero ¿qué pasa? En un tercer contrato, no está terminando el tercer contrato a plazo fijo y la empresa propiamente lo despide antes del vencimiento del tercer contrato. Un ejemplo, inclusive del segundo. En ese caso, un contrato a plazo fijo
que por actitudes arbitrarias del empresario hace un despido, por ejemplo, ahí sí se aplica la estabilidad laboral, logrando la reincorporación en mérito a las disposiciones legales que les he dado lectura. Es así también como el fuero sindical. El fuero sindical también está protegido por la vía de amparo constitucional, por la vía legal, por la vía de la resolución ministerial. Ajá. Importante entonces esa aclaración, Roxana. Y otra pregunta antes de dar lectura a otra gran pregunta que nos llega al programa. La otra pregunta es el preaviso. Hace algunos años una sentencia constitucional dejó sin efecto el preaviso y supuestamente ustedes, los compañeros, trabajadores y trabajadoras, tenían estabilidad laboral o tenían aquello que se llama inamovilidad laboral. ¿El preaviso se mantiene, Roxana? No, ya no se mantiene. Ya no, el preaviso, justamente porque este Instituto de la Estabilidad Laboral está bajo el nivel amparado por esta fuente de lo que es de las Naciones Unidas, por la Constitución Política del Estado y por los principios que la Constitución Política del 2009 ha establecido. Bueno, el vivir bien, todo lo que es en el idioma quechua o aymara, sumac, ¿no? Todos esos principios protectores establecen que la estabilidad laboral en realidad es un principio, es un instituto, una institución que debe respetarse a la fecha. Ya les he explicado la normativa, pero también lo contraste, la realidad es otra. Eso es lo que puedo decir. O sea, el preaviso no influye entonces tanto en lo que significa ya no hay preaviso. Que los trabajadores tengan la estabilidad laboral. No. Así es, perfecto, muy bien. Ahora sí damos lectura a otra pregunta que nos llegan y muchísimas gracias a todas las personas, trabajadores, trabajadoras que nos acompañan en el programa. La pregunta es concreta, Roxana. El Ministerio de Trabajo, ¿qué debe hacer para el cumplimiento de las leyes? Una cantidad importante de decretos, de leyes, resoluciones ministeriales que existen. ¿Qué debe hacer el Ministerio de Trabajo? Miren, lo que pasa es que el Ministerio de Trabajo, sus resoluciones no son coercibles, o sea, no tienen la vía de un mandamiento, digamos, de apremio contra él, la patronal, sea estatal o sea privado. No tiene esa facultad de coercibilidad. Eso es. Para que el ministerio tenga esa facultad de coercibilidad, tendría que modificarse la Ley General del Trabajo y también el procedimiento procesal. Porque esa facultad, digamos, de reincorporación vía judicial, digamos, la tiene el juez. Porque a la fecha, ni por la vía de amparos constitucionales, ni por la vía de a través del Tribunal Constitucional, tiene esa facultad de la coercibilidad. Pero que si es una garantía para el trabajador. ¿Y de qué depende eso, Roxana? Que el Ministerio de Trabajo tenga esa capacidad de coercitividad. Bueno, tendría que cambiar pues el Estado como tal. ¿Qué quiere decir eso? Si la ley le da solamente facultad, digamos, al juez laboral, en este caso, porque por tema, digamos, de beneficios sociales, por el tema de la no reincorporar y una reincorporación vía judicial, que no se ha dado hasta la fecha, creo, todo es a través de amparos constitucionales, el Ministerio no tiene esa facultad. Tendría que modificarse mediante una ley correspondiente para que el Ministerio realmente tenga esa capacidad de ordenar que se haga la reincorporación, como dice el principio de inmediatez. Eso es simplemente un decir. No hay esa facultad, no lo tiene. Para eso quizá tendría que cambiar el Estado como tal. Tendríamos que estar en un estado, pues, de una nueva sociedad tan diferente, una nueva sociedad de un gobierno realmente de obreros y campesinos, cuyos derechos realmente priman a través de la coercitividad. Está vigente, perdón, Roxana, por cortar, está vigente la ley llamada LOPE, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, una ley que establece algunas atribuciones, obligaciones para el Ministerio de Trabajo. Una de estas
implica que una tiene que ver con que el Ministerio de Trabajo tiene la obligación de garantizar el cumplimiento de los derechos laborales. ¿Esto no da alguna pista para que el Ministerio se vea exigida para que las leyes se puedan cumplir? Bueno, la LOPE es de carácter nacional, ¿no? Da facultades, en realidad, a todos los ministerios y cada ministerio sus atribuciones. En la LOPE, a través del Ministerio de Trabajo, no le da esas facultades principales. Hay un aspecto interesante dentro de la ley, digamos, de las resoluciones ministeriales de sus facultades. Por ejemplo, hay inspecciones de carácter técnica y de carácter legal. El ministerio designa a los inspectores para que se programe una visita a todas las fábricas. No todas, no se puede, pero a gran parte de las fábricas que tienen un buen número de trabajadores. Vacían lo que es la Ley General del Trabajo y sus decretos reglamentarios. Y en un formulario dice, por ejemplo, ha cumplido, digamos, el salario básico, tiene la categorización, cumple horas extraordinarias, tiene número, bueno, infinidad de. Entonces establecen una especie de multas. Una multa de 5.000, 10.000, depende de la gravedad, en el aspecto legal. En el aspecto técnico se ve el tema de la seguridad industrial, todo eso. Ese cúmulo de multas, ¿no?, que va directamente, que va en contra del trabajador, debería beneficiar al trabajador, pero no es así. Esas multas correspondientes, vía coactiva ante el juzgado de trabajo, va directamente a las arcas del Ministerio de Trabajo. Propiamente engrosa el presupuesto del Ministerio de Trabajo, ¿no? Eso es en síntesis. Muy bien. Y a propósito de lo que ya mencionábamos en el programa, de que este incumplimiento de las leyes, de las normas, de una cantidad impresionante de normas, algunos hablan de que hay más de 2.000 decretos, leyes en la legislación laboral boliviana, que penosamente poco de eso se cumple o se cumple a medias en beneficio de los trabajadores, como estos fallos a favor de la reincorporación laboral de todos los trabajadores. Y a propósito de esta preocupación, Eloy nos escribe, y gracias Eloy por este contacto, nos señala lo siguiente: este derecho, el de la estabilidad laboral, es el más vulnerado, sobre todo, señala, en los medios de comunicación donde los cambios y despidos son casi el pan de día, en especial en fin de año. Es decir, los medios de comunicación, al igual que otros rubros, al igual que otras actividades económicas, son también espacios donde se vulnera este derecho a la estabilidad laboral a través de despidos. En algunos casos, despidos masivos, despidos sin el pago de beneficios sociales, despidos sin el pago de salarios devengados por muchísimos meses, y en algunos casos, despidos vulnerando el fuero sindical, en el caso de los dirigentes. Esto, obviamente, es un conjunto de vulneraciones, de conculcaciones que preocupan a los trabajadores. ¿Algún comentario sobre esto de los medios de comunicación de Roxana? Dado que mencionamos varias fábricas en el sector fabril, donde también se viene vulnerando y cada vez con más fuerza este derecho a la estabilidad laboral. Sí, es cierto eso. Los medios de comunicación, en realidad los periodistas, no están protegidos. No obstante que la normativa está dentro de la Ley General del Trabajo con los medios de comunicación. Pero se conoce de algunos periodistas, que me reservo el nombre, acuden vía judicial, tribunales de justicia. ¿Y qué es lo que hacen? Los señores jueces, de una u otra forma, limitan la defensa de la comunicadora social. Muchas veces distorsionando el procedimiento laboral. Lo que dice el procedimiento laboral de carácter obligatorio y rápido. Además, el juez de oficio debe direccionar ese proceso laboral de beneficios sociales. Pero se nota que el comunicador social está realmente desprotegido, porque lamentablemente ni en el aspecto de carácter judicial,
está protegido el trabajador en su conjunto y también el comunicador social. Para entrar, yo considero que los trabajadores, para evitarse problemas, porque ahí se tiene que pagar no solamente el honorario profesional, tiene que concurrir a las audiencias. ¿Y por qué? Por los salarios a veces miserias que hay. Se olvida de sus beneficios sociales, porque es una cantidad de cada juzgado de procesos de años que lamentablemente no se cumple. Si hubiera una auditoría a los jueces laborales, sería otra cosa. Pero lamentablemente sabemos nuestra triste realidad en cuanto a los nombramientos de la judicatura. Y bueno, pues muchos trabajadores se olvidan hasta de sus beneficios sociales, lamentablemente por no erogar tantos gastos. El trabajador en los medios de comunicación es un trabajador desprotegido. Y no solamente los despidos, que como bien señala Eloy, se dan con mucha fuerza a fin de año, o en momentos también donde las empresas de los medios de comunicación señalan tener problemas económicos, de insostenibilidad, en fin, que justifican estos despidos, sino también que en los medios de comunicación se van imponiendo con más fuerza, cada vez más, esto que tiene que ver con los contratos temporales, eventuales, justamente para tratar de restringir con más fuerza esta vigencia de los derechos laborales. Nos llega otro comentario, Roxana, y lo compartimos también con todos ustedes que comparten el programa. Cristian nos señala lo siguiente: una cosa es lo legal, pero en la práctica es muy diferente. Al trabajador le cansan, porque seguramente el trabajador se ve acosado por muchas situaciones. Entonces, marca muy bien, Cristian, esta diferencia entre lo legal y lo que pasa en la práctica, Roxana. Y es justamente esto que preocupa a todos los trabajadores, en el sentido de que hay mayor vulneración del derecho a la estabilidad laboral, hay también desconocimiento y incumplimiento de las normas laborales, y por tanto eso afecta a un derecho mayor, que tiene que ver con el derecho al trabajo de todos y todas, no solamente en el país, sino también a nivel general. Roxana, ¿algún comentario acerca de esto de que parecería que los empresarios, los empleadores cansan, van como que tornándose con diferentes medidas, diferentes acciones, a tal punto que los trabajadores terminan por renunciar, por ejemplo, o terminan por aceptar condiciones que no son favorables a lo que significa contar con una fuente de trabajo segura? Bueno, eso es la verdad, ¿no? Porque de una u otra forma el trabajador despedido en forma injustificada, en el hipotético caso por beneficios sociales que vaya a la judicatura, primero el abogado va a tener que pedir el honorario profesional. Un honorario que yo he visto ahora, por ejemplo, en el nuevo arancel profesional, bueno, pues tiene montos, ahora en este momento no me acuerdo, pero ha sobredimensionado el arancel profesional a nivel laboral y a nivel general. Entonces el laboralista, el abogado que defiende al trabajador, realmente bajo principios es muy escaso. Diríamos contados, muy pocos laboralistas. Pero si encontramos en la vía penal, por ejemplo, abogados para salidas alternativas, medidas preparatorias, precautorias o las salidas alternativas, cobran un honorario profesional inmediato. Entonces, ¿qué pasa con el trabajador fabril que va a la vía jurisdiccional? Se cansa porque tiene que durar 1 año, 2 años, 3 años. Y concretamente va abandonando su juicio. Y se diluye su esperanza de cobrar los beneficios sociales. Implica modificar la Ley General del Trabajo, modificar el Código de Procedimiento Laboral. Así como, por ejemplo, los juzgados en materia civil. La banca, por ejemplo. La banca se hace firmar un convenio, un contrato de préstamo, y a los 3 meses de no haber cancelado el prestamista, se lo clasifica
en vigente, vencido o en ejecución inmediata. ¿Qué quiere decir? La banca está muy protegida para recuperar lo que presta, porque inmediatamente que no cumple, existe la sentencia, inmediatamente el remate. ¿Qué cosa más contradictoria en materia de carácter laboral? Explíquense, ¿por qué es eso? Porque realmente los trabajadores no tienen una perspectiva de lucha que defienda a sus propios dirigentes sindicales y que modifiquen estas disposiciones legales al similar como es en el Código Civil o en los procesos coactivos bancarios. Qué fácil es para la banca, qué fácil. Ese es lo único que puedo decirles. Muy bien. Roxana, muchísimas gracias por aportarnos con estos elementos, con estos planteamientos importantes, pensando en tener estas herramientas legales, pero también herramientas que el propio trabajador, la propia trabajadora ha ido planteando en todos estos años de lucha referidos a la vigencia de sus derechos laborales. Hemos comenzado de esta manera con este ciclo de programas abordando un tema tan importante a propósito de los despidos, a partir de todo esto que significa un abuso de parte de los empresarios, de los empleadores, que, por ejemplo, como pasó en la pandemia, Roxana, se nutren de supuestas causas que justificarían los despidos, como tiene que ver con lo que significan las razones administrativas, las razones de fuerza mayor y otros que se han ido mencionando para despedir a un número grande de trabajadores. Un dato que compartimos, un dato oficial del Instituto Nacional de Estadística, que menciona que el año pasado, 2020, ser casi 500.000 de personas quedaron sin empleo, despedidos, y entre ellos seguramente muchos trabajadores fabriles, muchos trabajadores de medios de comunicación y por supuesto de otros sectores laborales. La promesa para continuar con este ciclo es seguir hablando sobre esta temática y sobre este derecho importante que tiene que ver con la estabilidad laboral. Y para eso las invitamos al próximo 3 de noviembre para seguir hablando, para seguir abordando esta temática importante vinculado a la estabilidad laboral. 3 de noviembre, en el mismo horario que ya iniciamos con este ciclo a través de la Red de Noticias Obreras. Y a propósito de la pregunta que compartimos hace instantes de lo que pasa en los medios de comunicación, en otras empresas también. Y mencionamos muy rápidamente una empresa china, State, que recientemente despidió trabajadores, casos como la industria Belén, donde también, por ejemplo, y escuche esto, Roxana, es realmente increíble, por así decir, que por mascar coca sea motivo de despidos. ¿El mascar coca es razón de despido, Roxana? No. En absoluto, pero se vienen dando este tipo de casos que no solamente es importante compartirlos, de mencionarlos, sino también de tomarlos como elementos de contexto que nos permita más que nunca reivindicar el derecho a la estabilidad laboral y a través de los derechos laborales en el país. La acción directa, también las acciones legales, son importantes de complementarlas, de manejarlas ambas y plantear esta lucha permanente de los trabajadores. Como bien decía Roxana, con unidad. La unidad es importante para que esto pueda justamente tener resultados favorables. Roxana, nos vamos hasta el siguiente programa. Reiteramos, 3 de noviembre, en el mismo horario, a través de la Red de Noticias Obreras. La invitación está abierta. Vamos a continuar hablando de casos concretos y para esto, no se olviden, escríbanos, hagan comentarios que son importantes para que también nosotros tengamos muchos más elementos para enriquecer este análisis. Herramientas para fortalecer nuestro sindicato. Nos vemos el siguiente programa, Roxana. Bruno, un gusto haber compartido contigo. Me alegra bastante, Bruno, que tengamos que continuar con estas pequeñas clases. Nos estamos iniciando y creo que debemos continuar y como tú dices,
fortalecer a los sindicatos. Pero eso es otro aspecto. En La Paz, aproximadamente, entiendo que hay 65 sindicatos registrados en el Ministerio de Trabajo. Pero lo lamentable, en el Alto, que tiene mucha densidad poblacional y además muchas fábricas allá, aproximadamente son 200 o 300 fábricas. Reiteramos ese dato. Reiteramos, sí, 200 o 300. Hace 4 años verificamos que eran 200 o 250. En una reunión que tuvimos similar, una charla de carácter laboral. Allí nos manifestaron que hay 250 empresas que tienen casi el número de trabajadores que establece la ley general, pero que no tienen organizaciones sindicales. Imagínense en qué condiciones está el Alto. Qué falta de protección del trabajador. En síntesis, no hay trabajador amparado por la Ley General del Trabajo y decreto reglamentario. Ese es un tema que sí lo podemos ahondar posteriormente. Muchas gracias, Bruno, te agradezco por tu compañía y espero que a los trabajadores les haya servido un poco de orientación esta normativa que les he explicado a grandes rasgos. Quizá en lo posterior detallaremos con más precisión estas disposiciones. Estoy muy agradecida, Bruno. Muchas gracias, compañeros. Ojalá les haya gustado. Muchas gracias. Hasta el siguiente programa, 3 de noviembre, Red de Noticias Obreras. Fortaleciendo nuestro sindicato, una producción de la Red Nacional de Noticias Obreras.